elementos que no han podido asistir. A todos ellos ya de antemano pues les pedimos disculpas por no haber podido atenderles. El motivo que nos reúne aquí es reflexionar sobre la victimización y el apoyo a las víctimas en esta situación de confinamiento que estamos viviendo. Aunque todavía no existen estudios estadísticos, diversos expertos y ya algunos datos nos están sugiriendo que debido al estado de alarma por la pandemia del COVID-19, esto ha provocado un desplazamiento de la criminalidad. Por lo tanto, disminuyen diversos delitos, sobre todo aquellos que ocurrían en la vía pública, y la criminalidad se está concentrando, incluso ha aumentado, en aquellos espacios que ocupamos. Las victimizaciones, pues, se suelen producir o bien por parte de sujetos que conviven en el mismo espacio, como por ejemplo pues, malos tratos, lesiones, abusos sexuales, homicidios, etcétera, o también por parte de aquellos que de alguna manera se cuelan, se está colando este sonido, se cuelan en nuestras casas. De ahí la importancia de la ciberdelincuencia. El nuevo escenario de confinamiento provoca también un aumento, ¿no?, de los factores de riesgo que tienen estas personas para ser victimizadas y también, y además, incluso una mayor dificultad, que es lo que más nos preocupa, en la detección y en la asistencia y el apoyo que pueden recibir estas víctimas, especialmente las más vulnerables. Por ello, de estas últimas cuestiones, son de las que vamos a hablar en este seminario y para ello contamos con diversas ponentes que voy a ir presentando a lo largo, a medida, quiero decir, que vayan interviniendo. Hemos previsto una primera intervención de unos 5 minutos de cada una de ellas para después pasar a un espacio de debate en lo que os animo a todos los que estáis asistiendo a que podáis realizar preguntas. Ya pueden realizar preguntas a través del chat y ya cuando abramos el espacio de debate seré yo misma o bien quien las leerá o bien quien pasaré palabra a aquellos que deseen formularlas directamente. Así, siguiendo con el orden del programa, para abordar la victimización infantil y adolescente contamos con Noemí Pereda, que es profesora titular de victimología de la Universidad de Barcelona y dirige en la misma universidad el grupo Grevia dedicado a la investigación en victimización infantil y adolescente. Se encuentra especializada en la infancia en riesgo, especialmente en el abuso sexual infantil y malos tratos, y también ha realizado estudios de polivictimización, también sobre consecuencias psicopatológicas de la victimización infantil y factores de protección de víctimas infantiles. Noemí, cuando quieras. Bien. ¿Veis las diapositivas? Sí. Jesús, sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Quiero agradecer esta invitación que me va a permitir reflexionar con todos ustedes sobre un tema que me preocupa desde el inicio del confinamiento y sobre el que he visto realmente muy poco interés hasta fechas recientes en las redes sociales, los medios de comunicación, en general la sociedad de nuestro país, pero especialmente desde el gobierno y las instituciones oficiales, como es la violencia que pueden estar sufriendo muchos niños y niñas actualmente en sus casas. Los niños y niñas son sin lugar a dudas el grupo de edad al que menos atención se le ha prestado en esta crisis del coronavirus, mucho menos que a los animales domésticos a los que el texto en el que se decreta el estado de alarma hace referencia varias veces. Se habla de los niños y niñas como vectores de riesgo, vectores de transmisión, vectores de contagio, deshumanizándolos y obviando que muchos adultos asintomáticos también son vectores, pero sin embargo no cae sobre ellos esta sospecha que afecta de forma importante a los niños y niñas. Esto me recuerda al caso de Mary Ellen Wilson en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, primera sentencia judicial que condenó la violencia contra la infancia, en el que una trabajadora de caridad que vio la situación de graves malos tratos a los que estaba sometida una niña, tuvo que apelar a la ley contra la crueldad hacia los animales porque no existía todavía una ley específica que permitiera proteger a la infancia. Como sociedad no podemos olvidar que las niñas y los niños son el colectivo más vulnerable ante la violencia y que en este momento su vulnerabilidad es aún mayor.
Sabemos que la violencia contra la infancia y la adolescencia en nuestro país es un problema frecuente y que gran parte de la misma se produce dentro del núcleo familiar, en ese espacio que muchos de nosotros llamamos hogar y por parte de aquellos de los que el niño espera atención, afecto y cuidados, especialmente en un momento tan difícil y confuso para ellos como el que estamos viviendo. Sin embargo, en situaciones como esta, de confinamiento forzado, preocupación, angustia y miedo, alto nivel de estrés, hacinamiento, la pérdida de control y el nivel de violencia pueden aumentar mucho. Si nos centramos en aquellas teorías criminológicas que nos permiten explicar el mayor riesgo de violencia que sufren los niños y niñas en esta crisis, y yendo más allá de las teorías de la oportunidad delictiva o de la teoría de la tensión general, Finkelhor y Asdijian nos proponen en 1996 la teoría de la congruencia con el objetivo, que nos ofrece 3 factores explicativos muy sencillos. La vulnerabilidad de la potencial víctima. El niño es dependiente del adulto, físicamente débil y actualmente se encuentra aislado socialmente. La satisfacción o complacencia que genera el uso de la violencia contra el menor, ya sea satisfacción sexual en caso de abusos y agresiones sexuales, como descarga de la tensión en el uso de la violencia física y emocional. Y el antagonismo que generan las constantes peticiones de atención y cuidado del niño y que en un contexto de estrés y tensión despiertan el rechazo y los impulsos violentos del victimario. Todos estos son factores de alto riesgo y tal y como han demostrado múltiples estudios llevados a cabo en situaciones similares, por ejemplo en épocas de crisis económica o situaciones de emergencia, justamente existe un reciente metaanálisis, como pueden ver en la diapositiva sobre este tema, tenemos que esperar... ¿Sí? No se está bien la diapositiva, no. Solo se ve la primera diapositiva, lo siento. Ah, no se ha visto ninguna diapositiva hasta ahora. Bueno, podemos seguir. ¿Ahora? ¿Si cambio? Ahora, sí. Vale. Podemos seguir sin problemas. Pues este es el metaanálisis del que les hablaba y que realmente demuestra que en situaciones de crisis, desastres naturales, que es lo más parecido a lo que estamos viviendo hoy, la violencia contra la infancia se incrementa de forma significativa. De hecho, la Fundación ANAR, y este era uno de los motivos por los cuales quería tener diapositivas para que pudieran ver los datos, hace unos días que publicó estos datos relativos a las llamadas que recibieron durante una semana de confinamiento de niños y niñas sobre situaciones de malos tratos y abuso sexual en España y concluyó que estas se habían triplicado respecto a una semana cualquiera antes de la crisis. Es decir, los escasos datos que tenemos ya nos demuestran que, como bien decían en la introducción, se está produciendo este incremento de victimización. Como dijo el catedrático en Sociología de la Universidad de New Hampshire, el doctor Murray Strauss, en estos casos la violencia es el lugar más peligroso, perdón, la familia es el lugar más peligroso para la violencia contra un niño. Pero el problema no es solo este, sino que añadimos la ausencia de detección, dado que estos niños y niñas y sus familias están ahora mismo aislados socialmente, lo que imposibilita que personas externas al núcleo familiar puedan observar lo que está ocurriendo y notificarlo a alguna autoridad, así como imposibilita a estas familias ver otros modelos de trato a la infancia alternativos a la violencia. Los niños no podían hasta hace justamente unas horas, porque acaba de salir una nueva indicación del gobierno al respecto, no podían ni tan solo entrar en una tienda acompañando a sus padres, lo que les hubiera permitido un mínimo contacto con algún adulto externo a la familia. Parece ser que esto va a cambiar, si bien ha generado bastante controversia que podemos comentar luego. Podemos afirmar, por tanto, que el virus está afectando a muchos más niños y niñas de los que infecta. El coronavirus quizá no es una amenaza, como se ha dicho, a nivel de salud física para los niños, pero el confinamiento sí que es una amenaza a nivel de salud psicoemocional. Y que una vez finalice este encierro vamos a ver las graves consecuencias que conlleva no haber considerado los derechos y el bienestar de los niños al diseñar la estrategia de confinamiento para superar la pandemia. No hay recursos oficiales más que los que ya existían antes del confinamiento para saber a quién dirigirse. Y estos recursos no están adaptados a una situación como la que estamos viviendo. Aquí sí que son muy poco útiles y me temo que son nada efectivos. En Cataluña disponemos del teléfono Infancia Respon, del que aún no se han hecho públicos datos de estas últimas semanas y al que pueden dirigirse tanto adultos como niños ante una situación de malos tratos. Pero el problema siempre con este teléfono es que la mayoría de la población desconoce incluso su existencia. También disponemos del teléfono de la Fundación ANAR, que también tiene un chat y un correo electrónico y que presenta el mismo problema.
que hubiera sido necesario o que sería necesario campañas dirigidas a los propios niños y niñas en canales de televisión y redes sociales populares entre la infancia y la adolescencia, que acercaran este tipo de recursos a la población que realmente tiene que usarlos. Campañas en la televisión, como se ha hecho con la violencia de género, que visibilizaran la violencia contra la infancia. Pero para ello habría que repensar el confinamiento teniendo en mente siempre los derechos de los niños y nuestra obligación como sociedad de velar por su protección, algo que hasta el momento y según la información que disponemos no se ha hecho. Y si les parece, dejo mejor paso al debate que posteriormente será mucho más enriquecedor. Gracias. Muchas gracias, Noemí. Por lo tanto, sin solución de continuidad, pasamos al segundo tema, que es la victimización de personas mayores. Para ello contamos con Begoña Aricha Esteve, que es responsable técnica del Centro de Coordinación de la Cruz Roja en Cataluña y también es coordinadora del Servicio Telemático de Atención a las Víctimas del Delito del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Hola, buenas tardes. Primero de todo, gracias por la invitación, María Jesús. Nada, bueno, pues nada. Bueno, me gustaría primero de todo comenzar situando al colectivo sobre el que yo les voy a hablar, en este caso las personas mayores y la victimización que están sufriendo. Si hablamos de personas mayores, todas y todos nos haremos rápidamente una imagen, tanto a nivel físico como cognitivo, de sus características y veríamos pues, una serie de rasgos comunes, como podría ser pues, el pelo canoso, arrugas en el rostro, una estructura pequeña, tirando a personas que a veces se encurvan, con problemas de memoria. En definitiva, un conjunto de rasgos que nos proyectarían una imagen de debilidad y, por tanto, una imagen victimizable. La vulnerabilidad no es otra cosa más que la incapacidad de recuperarse delante de una situación sucedida. Por tanto, la vulnerabilidad nos acaba llevando a todos a la victimización. Los adultos mayores, en este caso, son propensos a convertirse en víctimas, directas o indirectas, de muchas de las situaciones que tiene esta sociedad. Por tanto, situaciones de paternalismo exagerado, situaciones de maltrato, en cualquiera de sus variables, hacen de ellas un foco de victimización secundaria importante. Situándonos ya en el contexto de este seminario, cuando aparecieron las primeras informaciones sobre la COVID-19, se le restaba importancia al tema de la enfermedad y a la gravedad que tenía, un poquito justificándonos que estaba incidiendo en personas mayores, de edad avanzada, con patologías ya previas. Nos daba a entender un poquito que su vida no tenía valor, ¿no? Que tenían ya 80 o más años y por tanto ya habían vivido lo suficiente. Si esta incidencia de la mortalidad hubiera ocurrido en otro tipo de colectivo, seguramente la información y la alarma social creada en un primer momento se hubiera gestionado de una manera diferente a la que se había gestionado. Esta discriminación y victimización también se ha visto agravada en otras situaciones. Cuando empezamos a tomar las primeras medidas de protección de la población, primero de todo lo que hicimos fue cerrar los colegios e inmediatamente fuimos confinándonos todos en casa de una manera gradual hasta llegar al punto de que solamente estaban activos los servicios llamados esenciales. Pero ¿qué pasó con las personas mayores? Desde el minuto 1 fuimos extremadamente duros con ellos. Los confinamos en casa, les prohibimos salir a la calle, les inculcamos el miedo mediante mensajes un poquito alarmistas de que si salían a la calle, pues las consecuencias eran que podían morir. Evidentemente todo esto lo hicimos por su bien, pero han sido unas medidas y unas decisiones que a lo mejor se han tomado un poco unilateralmente y no se les ha preguntado. Los más afortunados, los que disponen de una red social y familiar, pues seguramente han vivido este confinamiento de una manera más fácil, ¿no? Han tenido soporte de la familia, han podido hacer la compra, les han traído los productos básicos, seguramente habrán hablado cada día con sus familiares, alguno de ellos incluso más de lo que lo hacían antes. Y me atrevería incluso a decir que en estos momentos lo único bueno que nos ha traído el coronavirus es que tenemos la generación de personas mayores con más habilidades en videollamadas de la historia. Pero, ¿qué ha pasado con todas esas personas mayores que viven solos y que no cuentan con esa red social y familiar de apoyo? ¿Quién se ha hecho cargo de ellos y de sus necesidades? En muchos casos, la colaboración vecinal ha sido una gran ayuda, la implicación de organizaciones, pues como en este caso de voluntariado como Cruz Roja, en la que yo presto mis servicios, pero aún así no ha habido suficiente.
Una vez más, las personas mayores han sido víctimas de una situación que evidentemente ha sido estresante para todos, para los niños, para las personas adultas, pero ellos incluso un poquito más. No han podido ver a sus hijos, a sus familiares, les hemos cambiado las rutinas, por sencillas que fueran. El simple hecho de ir a comprar el pan cada día, esa sensación de desamparo, de no saber qué va a pasar, pues les ha sumergido en una situación todavía de más vulnerabilidad. Y como en otras situaciones, pues han vuelto a ser víctimas, pero víctimas de maltrato. No de maltrato físico, porque no entraríamos en el maltrato físico, pero sí en maltrato de abandono, de extorsión, de negligencia o incluso de omisión en el cuidado. Podríamos dedicar casi un seminario entero a hablar del horror que se está viviendo en estos momentos en las residencias de mayores. El abandono, y digo abandono en letras mayúsculas, sufrido en algunos centros por parte de los trabajadores y por la dejación de sus obligaciones en el cuidado y atención hacia estos residentes. El número de personas fallecidas en estos centros y la poca transparencia aparecida y ofrecida creo que habla por sí solo. Se han detectado casos de apropiación y aprovechamiento por parte de maleantes, y permitirme que diga la palabra maleantes porque creo que esas personas no tienen otro nombre, que se han presentado en los domicilios vestidos con una bata blanca, haciéndose pasar por personal sanitario y ofreciendo a las personas mayores tomarles la temperatura, hacerles el test de la COVID-19, un poquito ganándose su confianza y así poder entrar y robarles. Y una vez más se ha utilizado su debilidad para abusar de ellos. Y lo peor de todo es que no tenemos datos, no existen denuncias, no tenemos estadísticas reales. El miedo, la culpabilidad y sobre todo la vergüenza de denunciar es un impedimento a la hora de saber de qué cifras estamos hablando y estamos barajando en estos momentos. Estoy segura que la victimización de las personas mayores durante el confinamiento irá en aumento, y no solo acaecida por terceros, sino por el entorno más cercano de la propia víctima. La violencia doméstica y, por descontado, la violencia de género ha sufrido y sufrirá un incremento de actuación en estos momentos que estamos viviendo. El exceso de horas de convivencia, el uso y el abuso de tóxicos delante de estos estados de aburrimiento y sobre todo la falta de trabajo y con ello la precariedad económica que nos vuelve a trasladar a una situación parecida a la acaecida en el año 2008, conllevará un aumento de situaciones de maltrato en las personas mayores. Y es importante que como sociedad estemos prevenidos y tomemos conciencia de ello. Que los profesionales se formen, que conozcan las particularidades y las necesidades de las víctimas y sobre todo de cómo poder ayudarlas. En definitiva, hace falta una mayor implicación de las instituciones, de creación de recursos específicos dirigidos a su atención y puesta en marcha de programas y formación y sensibilización. Y me gustaría, para terminar, una frase del filósofo polaco Abraham Joshua, que decía que la prueba de un pueblo es un comportamiento hacia el viejo. Es fácil amar a los niños, pero el cariño y el cuidado hacia las personas mayores y hacia los ancianos, los incurables y los desamparados, es una auténtica mina de oro para su cultura. Me espero que en el debate podamos tener algún intercambio. Muchísimas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Begoña. Ya aprovecho para anunciar, ya que lo has dicho, que ese seminario monográfico dedicado a personas mayores estamos pensando hacerlo desde la Sociedad Catalana de Victimología y nos pondremos a ello quizás un poquito más adelante, pero la intención sí que está. La siguiente intervención, esto no para, uno después de otro, es sobre violencia de género, será a cargo de Aina Grueso Castellá, que es psicóloga infantojuvenil y especializada en violencia de género. También es miembro de la Junta de la Sociedad Catalana de Victimología, con la que colabora desde hace bastantes años. Y para el tema que nos ocupa, destaca su actividad profesional que se desarrolla en un SIAT, es decir, en un servicio de información y atención a mujeres de Sabadell y del Consejo Comarcal del Baix Llobregat en Cataluña. Cuando quieras, Aina. Bueno, primero de todo, dar las gracias a la sociedad, a mis compañeros y a la universidad. ¿Se ve? ¿No se me ve? Ahora sí.
Vale. Bien. Primero de todo, dar las gracias pues, a la Societat Catalana de Victimologia, a la Universidad Autónoma de Barcelona y a todos mis compañeros, porque, bueno, compañeras en este caso, porque me parece muy interesante todo lo que se está hablando, desde la perspectiva del menor y de los adolescentes hasta las perspectivas de mayores, que realmente estamos en un punto donde vamos a ver cómo afecta todo esto el día de mañana, ¿no? Bueno, en relación a la violencia de género, sí que se pueden ofrecer algunos datos que se han publicado. Lo que pasa es que habría que ver estos datos, qué realidad tienen cuando acabe pasando todo esto, ¿no? Se ha visto en el Ministerio de Igualdad, se ha visto un incremento en las llamadas de los servicios de urgencia de un 47,3%, ¿vale? Comparado con la primera quincena del mes de abril del año pasado, ¿vale? Estos primeros datos, según he estado observando, se basan sobre todo en preguntas relacionadas con el régimen de visitas, las custodias sobre los menores y los cambios de domicilio. Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial también ha comentado que ha habido un descenso en las denuncias, ¿vale? Parece ser que este descenso puede ser, o lo están ahora mismo relacionando. Esto no significa que cuando acabe todo este periodo veamos realmente si este descenso se mantiene o si estamos hablando de ahora porque estamos confinados y cuando pase todo esto habrá un boom a nivel jurídico. Se debe, según lo que están comentando, se debe sobre todo al no quebrantamiento de las órdenes de protección. Al estar todos confinados, pues no se presentan estas circunstancias, ¿no? Para atajar todo ello, ¿no? El Ministerio de Igualdad hace cosa aproximadamente de no sé si unas 3 semanas, 2 semanas, exactamente como estamos confinados, las fechas ya nos perdemos un poco, ¿no? Ha sacado una guía de actuación, ¿vale? Delante de situaciones de violencia de género, ¿vale? En la cual da una serie de recomendaciones. Es una guía abierta, se puede consultar. Yo invito a todos los que estáis en estos seminarios a poder consultarla, porque realmente hay información que tiene que ver mucho a nivel jurídico, pero luego también hay información para profesionales y para personas que están viviendo esta situación. Esta guía lo que haría sería proporcionar información jurídica, psicológica y sobre cuerpos policiales, ¿no? Abre también un canal de comunicación a través de WhatsApp, ¿vale? Y ha puesto más dispositivos a nivel telefónico para poder abordar lo que preveían que pasaba según estaba viéndose en China, ¿no? Ha puesto también una aplicación que se llama Alercop, ¿vale? En esta aplicación cualquier persona se la puede descargar y puede activar un botón donde se geolocaliza la llamada. Por lo tanto, si hay una situación de riesgo, esto pasaría a cuerpos policiales y a partir de aquí irían a buscar o contactarían con la mujer de alguna forma, ¿no? Aparte de todo esto, que es una parte más de información, también ofrece una serie de recomendaciones si vives con el agresor, si ya no vives con el agresor o si tienes hijos en... Esto es muy interesante porque, claro, hasta ahora lo que se ha encontrado, ¿no? Eran recomendaciones a nivel de protección. Claro, estas mismas recomendaciones, ahora al estar confinados, claro, resultan mucho más difíciles, ¿no? Y hacen como un llamamiento a lo que vendría a ser toda la comunidad de vecinos. En realidad, este delito es un delito que ha pasado de ser en esfera privada a esfera pública, pero ahora actualmente regresamos un poco a la esfera privada, ¿no? Porque sucede dentro del domicilio. Igualmente, todos tenemos una obligación a nivel público, es decir, si escuchamos un vecino que están gritando o que pasa algo, tenemos la obligación de llamar por teléfono y por favor hacerlo, porque realmente se está viendo un incremento a nivel no solo de consultas a este teléfono, sino a nivel de atenciones que se están haciendo de los servicios especializados, ¿no? En Cataluña se ha hecho un esfuerzo importante porque no estábamos
preparados, nadie estaba preparado para abordar una situación como esta, ¿no? Y sobre todo con los medios que podemos tener. Es verdad que todo el mundo tiene WhatsApp o tiene un teléfono o tiene un ordenador, pero claro, de ahí a poder hacer una intervención psicológica o una intervención jurídica por teléfono cambia mucho, ¿no? Entonces, se ha hecho un esfuerzo tremendo para poder seguir ofreciendo todos los servicios tal cual estaban, pero con un formato diferente. Los formatos que se están hoy en día utilizando es el formato telefónico, el WhatsApp y el correo electrónico, pero sobre todo el telefónico. Todos los servicios, hay que decir que, a diferencia de lo que comentaban mis compañeras, ¿no? Yo me gustaría que todos los colectivos que están en situación de riesgo y que son vulnerables hubieran encontrado la misma respuesta que se le da a la violencia de género, a pesar de sus carencias, que poquito a poco ya digo que vamos viendo y vamos a ir descubriendo, ¿no? Sí es verdad que en los servicios de atención a la mujer todos los dispositivos de urgencia siguen activos. Por ejemplo, las ATEMPROS siguen activas, los recursos especializados como los SIADS o los SIES que hacen atención o seguimiento a las familias siguen activos, la renta activa de inserción sigue activa, los puntos de encuentro son los que se han parado y si no es así, corregidme se han parado porque las visitas no se pueden realizar. Es verdad que ha aumentado, ya había mucha coordinación entre interservicios, pero está aumentado exponencialmente, porque ahora los casos entran por muchos lados, no solo entran cuando hay una llamada directa al servicio, sino que entra por servicios sociales, por cuerpos policiales, por una vecina, por una amiga, por una llamada a l'atenció al ciutadà, con lo cual, bueno, seguimos recibiendo, no os puedo dar datos porque es muy pronto aún, pero sí me gustaría poder hablar dentro de un tiempo y ver qué repercusión está teniendo todo esto. También me gustaría decir que se han incrementado las casas de acogida, los recursos de urgencia en cuanto a las mujeres con los hijos que tienen que salir de los domicilios. Se han incrementado y se han puesto muchos más. Veremos luego qué capacidad tenemos, ¿no?, para absorber todo esto y los números exactamente reales que hay, ¿no? Es importante porque, aparte de toda la atención directa que se ha realizado, también se han lanzado campañas de sensibilización, donde no solo se implica a los vecinos y a la comunidad, sino que también se implica a los comercios, ¿vale?, que están en urgencia. No sé si alguno de vosotros ha leído o conoce lo de el COVID mascarilla 19, que se hizo en Canarias, bueno, que se está haciendo en Canarias a nivel en las farmacias, donde las mujeres pueden ir, dicen estas palabras y a partir de aquí el farmacéutico se compromete a llamar al número de urgencia para dar conocimiento de la situación y que se puedan activar los recursos, ¿no? Aquí en Cataluña lo que se ha establecido es un servicio similar, no solo en farmacias, sino en panaderías y establecimientos alimentarios, donde se llama Establiment Segur contra el COVID. Contra la violencia de género, perdoneu. Y lo que hacen es exactamente lo mismo que en Canarias, o sea, llaman a los servicios de urgencia y a partir de aquí se activa todo el protocolo de intervención. Es importante hablar no solo hoy, de verdad estamos trabajando un poco sobre la marcha con los recursos que tenemos, que en este caso son unos cuantos, pero vemos que hay muchas dificultades, porque claro, es muy difícil, ¿no? Tú vas a contactar con una mujer que no sabes si está viviendo con el agresor o no, porque es un caso nuevo y la llamada la haces con un número oculto, no insistes mucho porque vaya a ser que esté en una situación de urgencia y se pueda estar exponiendo más. Claro, se presentan una serie de dificultades que estaría muy bien poder valorar entre todos, ¿no?, y plantearnos si esto va a montar o va a establecer un nuevo funcionamiento de cara a cómo se puede abordar esto más adelante y ampliarlo no solo al colectivo de víctimas de violencia de género, sino a todos los demás colectivos, ¿no?, que son los que estamos hablando. Muchas gracias y, bueno, si tenéis alguna pregunta, después me la pasará María Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Aina. Finalmente, pero no menos importante, sobre la ciberdelincuencia contamos con Paz Lloria García,
que es profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Valencia y directora de la Cátedra de Protección Ciudadana y Policía Local también de Valencia. En su larga trayectoria académica cuenta con numerosos artículos y trabajos, tanto de la parte general como especial del derecho penal, que resultaría imposible resumir aquí, pero sí que quiero destacar que en estos momentos su principal línea de trabajo es la referida al derecho penal informático y que actualmente dirige un proyecto de investigación sobre género, TIC y derecho. Muchas gracias y adelante cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo también quiero comenzar dando las gracias a la profesora Guardiola por haber pensado en mí y felicitar a todos los implicados en la organización de este magnífico webinar. Nos estamos acostumbrando ya a la palabreja. Tenemos la mala costumbre de utilizar anglicismos, pero bueno, así nos entendemos, ¿no? Bien, no quiero apurar los 5 minutitos que tengo, pero sí que quería de verdad dar las gracias y estoy muy contenta de estar aquí, poder compartir también desde este otro punto de vista, desde el victimológico, ¿no? Algunas cuestiones que han sido muy interesantes. Felicito a mis compañeras y me han despertado también muchas cuestiones, ¿no? Que a ver si luego yo también puedo preguntar algo. Bien, desde el punto de vista de la cibercriminalidad o de la delincuencia tecnológica, que yo prefiero hablar de delincuencia tecnológica y la otra cara, ¿no? La victimización, yo creo que deberíamos diferenciar 3 grandes grupos de víctimas en este ámbito, ¿no? Por un lado, creo que tenemos que hablar, ya lo ha anunciado la profesora Guardiola antes, es decir, es verdad que ahora, como no nos movemos tanto en la calle, sino que nos movemos en el espacio virtual, evidentemente las acciones ilícitas se han trasladado de la calle a este mundo virtual, ¿no? Por emplear un símil que puso en boga el profesor García Albero, del ámbito analógico al ámbito virtual, ¿no? Entonces, en este ámbito virtual se han incrementado evidentemente los delitos y por lo tanto las víctimas en la medida en que nos estamos relacionando más en este espacio, pero yo creo que habría que diferenciar 3 clases de víctimas. Por un lado tendríamos que hablar de lo que son los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Los particulares, como víctimas que están siendo víctimas propiciatorias, en este caso por una serie de razones. Por otro lado tendremos que hablar de las empresas, porque las empresas también están sufriendo una serie de ataques importantes y en mayor número de los que habían sufrido hasta ahora. Y por otro lado, se empieza a vislumbrar también un poco la victimización institucional, ¿no? Este tema que ha surgido entre ayer y antes de ayer, además con el COVID, como vamos día a día, no solo con los datos médicos, sino también con los jurídicos, ¿no? El tema de esta afectación de lo que es la dignidad digital, ¿no? De las instituciones. Bien, empezando por las empresas, un poco es cierto que se ha producido una mayor victimización como consecuencia de la generalización del teletrabajo que se ha tenido que producir en muchas ocasiones de un día para otro. De un día para otro hemos tenido que empezar a trabajar con los medios que teníamos en casa y esto hace que, bueno, pues que estos medios tengan muchas más vulnerabilidades que si estamos conectados en nuestra empresa con la base de datos de la empresa, la nube, etcétera, ¿no? Esto ha generado sobre todo que se produzcan ataques, delitos de daños informáticos, ¿no? Intrusismo informático y también problemas de secreto de revelación de secreto de empresas. Sobre todo con el teletrabajo y con el teleestudio, porque algún colegio también ha sufrido algún ciberataque, algún hackeo. De momento las facultades nos estamos librando, pero no vamos a hablar muy alto, y ahora que estamos ya con el tema de la evaluación online. Aquí las cuestiones tienen que ver evidentemente pues, con la falta de protección o con la falta de configuración de redes privadas virtuales con ayuda técnica, ¿no? Y porque nuestros equipos pues, no están preparados, no tienen estos antivirus adecuados y demás. El tema de la fuga de datos es muy peligroso, sobre todo cuando estamos hablando de datos sensibles. Recuerden que nada más comenzar el confinamiento hubo 2 ataques graves a entidades sanitarias con todo lo que ello conlleva de posibilidad de atentado contra el núcleo duro de la intimidad, ¿no?
En relación con las instituciones y un poco con esta idea de la honorabilidad digital o de la dignidad digital, bueno, sabemos que se están produciendo cuestiones en relación con las fake news. Hace un momento, profesora Agustina, por Twitter nos estaba allí diciendo, bueno, y hacemos esto, hacemos lo otro y tal. Bien, el tema de las fake news es un tema muy delicado, es un tema muy complejo, porque sabemos que no son delictivas, solo faltaría, de momento, no son delictivas, aunque sí es cierto que en algunos países como Argentina se han empezado a castigar como delitos contra el orden público, y bueno, aquí determinadas fake news por su contenido pues a lo mejor podrían suponer, pero yo creo que ahí la victimización de la institución habría que matizarla mucho. Yo esto de victimizar tanto no lo veo. Y luego la nota técnica de la Fiscalía que se ha filtrado y que no sabemos, parece que es real, pero no es real, no tenemos muy claro, con esta falta de transparencia también que estamos teniendo, bueno, pues realmente no creo que fuera el tratamiento más indicado para solventar estas cuestiones. ¿Por qué se producen? Evidentemente se producen porque las redes sociales son un medio de comunicación esencial en estos momentos y además muy polarizadas, con lo cual es muy fácil desvirtuar el prestigio digital de cualquiera y especialmente de las instituciones, ¿no? Y luego en relación con los particulares, que creo que es lo que más nos puede interesar desde el punto de vista victimológico, hay que tomar en consideración que aquí habría que distinguir un poco cuando los ciudadanos y ciudadanas somos víctimas de delitos tecnológicos, bien en el ámbito de nuestra relación de ocio, en el ámbito de lo que sería la relación comercial, sobre todo con el comercio electrónico y la utilización de banca electrónica y demás, y luego por otro lado toda la cuestión que tenga que ver también con nuestro teletrabajo o teleestudio y la violencia de género digital, que yo creo que es muy importante, ya la que también estoy segura que es de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se ha prestado una especial atención, ¿no? Como decía, yo creo que los delitos, tampoco tenemos datos, lo hablábamos el otro día también en un webinar con el profesor Fernando, y ahora me saldrá el apellido, es que no me salía, caramba, perdón. Precisamente, o sea, porque se ha incrementado, evidentemente, la razón obvia de que nos estamos relacionando más en este ámbito y luego por esa falta de cuidado o de medios o de costumbre de utilizar este medio, ¿no? Estamos siendo víctimas de ciberestafas, para lo cual se utiliza mucho la técnica del phishing. Se están produciendo un incremento en las extorsiones brutales. Salía una noticia, no tenemos datos, los datos que tenemos son por la prensa, pero ha habido un incremento brutal de delitos de sextorsión. Ojo, teniendo en cuenta que por sextorsión vamos a entender las amenazas de sexting. Yo no puedo incluir en la sextorsión otro tipo de amenazas que sí que se incluyen policialmente o periodísticamente cuando se habla, por ejemplo, de extorsionar a una persona que ha visitado una página pornográfica, por ejemplo, o una página de prostitución, entonces se le amenaza con difundir aquello. Bien, esto no sería una sextorsión puramente, sería una extorsión, un chantaje sin mal, ¿no? O sea, yo hablaría de chantajes cibernéticos en general, pero en particular se ha incrementado mucho la sextorsión como amenaza de difusión de imágenes de contenido sexual o erótico de mujeres. Bien porque estas las han enviado voluntariamente a aquel con el que mantienen o no mantienen una relación, simplemente un contacto cibersexual, o bien porque sus equipos han sido hackeados y entonces se ha conseguido obtener este tipo de imágenes que ellas tenían almacenadas, ¿no? La Ertzaintza avisaba ayer de haber recibido más de 12.000 denuncias y de tener 12.000 páginas, salía así en prensa y me parece mucho, 12.000 páginas dedicadas a la difusión de imágenes de contenido erótico sexual de mujeres a las que se les había robado o que las habían enviado de manera voluntaria, pero sin consentimiento para su difusión, ¿no? Y luego, bueno, pues tendríamos ya las cuestiones típicas de amenazas y coacciones de bullying,
que también se mantienen en el ámbito infantil, parece, o juvenil, ¿no? Es decir, nuestros chicos y chicas tienen un distanciamiento social, pero siguen comunicándose por la red y siguen teniendo estos espacios donde se sigue practicando esta situación de ciberbullying, aunque sí que es verdad que parece de una manera más soterrada, quizá también por el control parental que existe en estos momentos. Al estar todos en casa, es más difícil que los menores puedan cometer este tipo de infracciones, ¿no? Y en el ámbito de la violencia de género, sí que hay que destacar que nos podemos encontrar con situaciones de control, sobre todo, de afectación a la intimidad y al honor, tanto en parejas que están viviendo juntas como en parejas que no están pasando juntas la cuarentena, como en parejas que se han formado de manera cibernética durante la cuarentena. Es cierto que el concepto de ciberpareja es algo que el Tribunal Supremo y nuestras audiencias todavía no tienen muy claro, pero que bueno, en el ámbito teórico tenemos muy claro que puede haber una ciberrelación de pareja sin necesidad de que haya contacto físico, y en estos casos pues se pueden producir amenazas, coacciones y también situaciones de control, de saber dónde está continuamente la mujer, qué lugares visita, con quién se comunica, etcétera. ¿Qué medidas tenemos para ayudar a las víctimas en estos casos? Bueno, yo os voy a proponer 3 cosas, simplemente. Lo mismo que tenemos el 016 para la violencia de género, tenemos un 017 que proporciona el INCIBE para solventar dudas en esta materia, en materia de haber sufrido algún tipo de atentado a través del medio informático. Pero además podéis visitar tanto las páginas del INCIBE como de Pantallas Amigas, como de OSI. Y por otro lado, es verdad que tenemos una restricción a la hora de presentar denuncias para todos los delitos, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos presentar las denuncias de delitos cibernéticos? Bien, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional como las policías autonómicas tienen direcciones específicas para la recepción de delitos telemáticos. Se puede presentar la denuncia sin más para que tengan conocimiento y puedan ellos continuar, o se puede a través de ahí pedir ayuda para que ellos nos indiquen cómo presentar la denuncia o ayudarnos, sobre todo en situaciones, por ejemplo, como las de secuestro de terminales, que también están siendo habituales. Nada más y quedo a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, Paz, muchísimas gracias. Ahí no me ha hecho falta ni avisarte. Y gracias a todas las ponentes, creo que ha sido muy interesante cada una de las ponencias. Podemos sí abrir las cámaras para que os podamos ver a todas. Mientras se hacían las exposiciones, también iba mirando el chat y los comentarios que diversos asistentes iban haciendo, y la verdad es que también tengo que agradecer mucho los comentarios, porque además informan sobre determinados recursos, ponen páginas web, es decir, ha sido perfectamente un seminario participativo totalmente, porque informan de teléfonos sobre ciberacoso, también de la Fundación ANAR, de las oficinas de asistencia a las víctimas, etcétera, etcétera. Hay algunos comentarios que se dirigen más a preguntas. No sé si alguno querrá participar. He visto un comentario que también me ha parecido muy interesante, de Laura María Bastidas, que destaca la importancia de que las instituciones trabajen coordinadamente. Entiendo que no es una pregunta, sino una reflexión que quería lanzar y que también yo lanzo en su nombre, ¿no? Después hay preguntas, se han animado al final de la ponencia. Hay algunas preguntas dirigidas a Paz, a la profesora Paz Lloria. Algunas muy concretas, preguntando, por ejemplo, qué tipo de antivirus son los que más nos protegerían contra los ataques que estaba planteando, cuando se refería, ¿no?, a los ciberataques a empresas o a domicilios. Otro de Albert Moya, que plantea qué opina de la abertura de las nuevas tecnologías genera un espacio más
amplio para los acosadores y si estamos preparados para la teleenseñanza. Me quedo ahí y luego iré incorporando nuevas preguntas. Bien, pues en cuanto a los antivirus, yo lo que os recomiendo es que visitéis la página del INTECO, porque es una página oficial y tenéis todas las medidas de seguridad y en función de las necesidades de cada empresa y del uso que se vaya a hacer, de las plataformas que se vayan a utilizar, etcétera, ahí podéis encontrar ayuda y si no llamáis al 017. En todo caso, lo que es importante es que estén actualizados, los que tengáis, pero que estén actualizados y sobre todo que estén actualizados todos los programas que utilicéis. Es decir, cuando hay una última actualización de una aplicación o de un sistema operativo, es importante actualizar. Es importante actualizar, es un rollo porque hay que esperar, hay que subir, hay que reiniciar y tal, pero la mejor recomendación es acudir a aquella página o llamar al 017 porque va a depender también de las características de cada uno. Y luego, en cuanto a lo de las oberturas de la TIC, que da un espacio más amplio para los acosadores, hombre, a ver, el problema con el acoso telemático ya no es que dé más espacio, sino que se prolonga en el tiempo, se alarga. Es decir, cuando teníamos el acoso ordinario, ¿no? Por decirlo, el analógico, el acoso analógico en los colegios, cuando uno llegaba a su casa, se había acabado el patio y ya no seguía el acoso. Era el acoso sigue por la red. O sea, no creo tanto que sea como un tema de incremento de sujetos activos, sino de cambio cualitativo en la afectación por una incidencia cuantitativa mayormente, ¿no? Es decir, el hecho de que se vaya reiterando y se prolongue en el tiempo sí que puede generar una mayor lesión del bien jurídico. Es verdad que a lo mejor también se da paso a una mayor facilidad, ¿no? Por la desinhibición online y por todas estas otras razones de las que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Pero creo que lo más importante es que se produce un incremento de lesión en estos casos, ¿no? No sé si con eso... Sí, me preguntan relacionado con esto, ¿cómo mitigar el riesgo de acoso cibernético? Bueno, mitigar el riesgo de acoso tiene que ver muchas veces con la autoprotección, sin llegar a hablar de una compensación de culpas por autopuesta en peligro, es decir, no tenemos que empezar a culpabilizarnos por lo que hacemos, pero sí intentar generar autoprotección, ¿no? Esto sería importante, es decir, una buena formación sobre los riesgos que corremos con la exposición exacerbada de datos, que muchas veces hacemos cuando uno es un comunicador social permanente, además genera como una especie de confianza en el medio, parece que es todo muy seguro, parece que estamos enseñando las fotos como si estuviéramos en un álbum en casa, creamos confianza en el entorno y esto no es así, ¿no? Entonces, una buena formación sobre los riesgos para aprender a manejar, cerrar bien las cuentas, de nuevo, tener buenos antivirus para evitar que nos quiten las contraseñas y pueda entrar nadie, no dar nuestra contraseña a cualquiera y medir, dentro de lo que es el ejercicio de nuestra libertad, medir nuestra autoprotección. Esto es complicado en una sociedad que vive en la extimidad, ¿no? No en la intimidad, pero sin volver al siglo XIX y ese sentido del honor calderoniano, pero bueno, sobre todo educación y autoprotección, esto es lo mejor. Muy bien, muchas gracias y también te traslado el agradecimiento de quien lo ha preguntado, Jacqueline. No sé si hay más preguntas. Mientras tanto, aprovecharé y haré las mías. Tenía, no sé si una pregunta o una reflexión en relación con la victimización infantil. Claro, coincido completamente con la reflexión de la profesora Noemí Pereda de que los niños han sido peor tratados que los perros y ya es decir, ¿no? Es muchísimo, ¿no? Pero me da la sensación de que las medidas de confinamiento que se están tomando quizás, ¿no? Para aliviar
o mitigar la salud psicológica y física de menores que no se encuentran victimizados ni en riesgo de victimización, ¿no? Es decir, no son medidas, quizás no lo pueden ser, ¿no? Pero no son medidas en las que se esté pensando en cómo llegar, ¿no? a estos menores que son victimizados. Nuevamente, ¿no? Parece que no se tiene en cuenta, no se piensa en ellos, o quizás no se quiere pensar porque es difícil, ¿no? admitir que hay niños encerrados y que están siendo abusados sexualmente, ¿no? o pegados, ¿no? Pero faltan, ¿no? quizás medidas dirigidas más directamente, aparte de la abertura, ¿no? del confinamiento progresivo. Estos menores no van a poder relacionarse con otros niños, no van a poder hablar con otros adultos, no van a poder comunicarse, ¿no? más que ir de la manita de quizás el propio abusador, ¿no? Sí, de hecho había una pregunta que estoy viendo al principio de todo de Lola Salve, que iba un poco en tu línea, que decía: ¿qué opinas, Noemí, de que aparte de desconocer a dónde llamar, quién llamaría en caso de maltrato a niños, ¿no? Entonces lo voy a vincular un poco. Sí, estoy de acuerdo. La flexibilización del confinamiento poco va a ayudar a que estos niños puedan de algún modo explicar lo que está ocurriendo. A ver, es mejor que estar aislados socialmente, pero va a ser muy difícil. De hecho, ya había una noticia en los periódicos de una niña de 9 años que se saltó el confinamiento y se fue a la Guardia Civil, creo que era, a denunciar un caso de maltrato, ¿no? que su madre la maltrataba. Esto es algo anecdótico, esto no ocurre. Los niños no tienen los recursos para hacer esto. Entonces, esperar que un niño salga o esperar que un niño pueda realmente escaparse y denunciar a su maltratador, que además es una persona con el que le une un vínculo de afecto, esto es algo que no es frecuente. Entonces somos nosotros los que tenemos que acercar los recursos al niño, de algún modo. No tenemos que esperar que el niño venga. La existencia de estos teléfonos, Fundación ANAR, Infancia Raspón, se crean básicamente para conocimiento de los profesionales, porque yo no he visto campañas. Fundación ANAR ha hecho alguna, tengo que decir, pero en alguna comunidad autónoma, de cómo acercar estos teléfonos a los niños, o sea, de cómo usar las redes sociales juveniles, cómo usar la televisión para acercar estos teléfonos a los niños, pero no solo a los niños, sino a quien realmente detecta estos casos, que son los adultos del entorno fuera del núcleo familiar. Entonces, claro, no hay ninguna sensibilización. O sea, realmente lo que yo me encuentro cada día, estoy en Twitter y hablo con muchísimos padres, la gente no es consciente del nivel de violencia que se sufre dentro de las familias. Y no hablo de durante el confinamiento, que se supone que se ha triplicado, sino que hablo durante la vida cotidiana. O sea, esta idea de que la familia es el lugar más peligroso para un niño, que decía Murray Strauss, la gente la aterroriza porque rompe el mito de la infancia feliz. Pero es que realmente es así. Naturalmente no es para la mayoría, pero tenemos un porcentaje importante. Estamos hablando de entre un 20 y un 25% de los niños con datos de Cataluña que dicen sufrir maltrato en su casa. Entonces, esto no es una broma. Esto no era para que el gobierno no hiciera absolutamente nada. Se tenían que haber tomado unas medidas. Existen una serie de asesores, existen comisiones de infancia, existen ONGs. Entonces, ¿cómo es posible que no se haya hecho absolutamente nada? De hecho, servicios sociales está colapsado en algunas comunidades autónomas, no en todas, porque incluso se han reducido los recursos. Entonces, ¿cómo podemos, como sociedad, hacer frente a esto y qué va a ocurrir con todos estos niños? El confinamiento, flexibilizarlo o no flexibilizarlo, es mucho mejor para reducir la tensión que se produce dentro de estas familias. Esto es cierto. Que los niños puedan salir un rato, obviamente siguiendo todas las normas de higiene y de protección, reduce el riesgo o reduce de algún modo un poco esta tensión que puede haber dentro de las familias debido a sostener a estos niños a veces en menos de 30 metros cuadrados, ¿no? Entonces, claro, ¿es la solución? Es una de las soluciones, pero lo principal tendría que haber sido sensibilizar a la población general y acercar estos recursos a la gente, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias. Hay otra pregunta para Begoña. Vamos cambiando de ponentes para no ir repitiendo temas. Dice que Lola Salve dice que... No te he oído, perdona. Oigo ruido. No te oigo ahora yo a ti, la pregunta, María Jesús.
¿Hola? Hola. Hola. Es que me parece que se oye ruido de Bueno, fondo. es que estamos aquí trabajando, estamos en el Centro de Operaciones de Cruz Roja Cataluña, o sea, estamos en el centro que atiende el servicio de atención a la víctima, el servicio de atención de teleasistencia, el servicio de atención de Atempro, de Cruz Roja. Entonces los compañeros estamos trabajando 24 horas al día, con lo cual, disculpar el ruido, pero es lo que tenemos en estos Lo que momentos. constata es que tenéis mucho trabajo. Sí, esta alarma que oís a veces es el ruido de llamadas que tenemos en lista de espera de personas que están llamando al centro de Cruz Roja, con lo cual a veces se dispara la alarma esta y me sabe mal. Es decir, Pregunta, ¿qué propondrías para atender cuanto antes a las necesidades de los mayores? Dice, pasa como los niños, quien denuncia la situación cuando ellos no pueden. a ver, el tema de los mayores es un tema que siempre hemos dicho, es como un iceberg. O sea, el maltrato a la persona mayor, hay una punta que es visible, pero hay toda una cascada debajo de personas que son siendo maltratadas. Ya lo decía yo antes, no es tanto el maltrato físico, porque el maltrato físico en las personas mayores es verdad que a veces se realiza, pero es más otro tipo de maltrato a nivel psicológico, a nivel de extorsión, a nivel de falta de atención, dentro de las propias familias, el abuso a nivel económico que aparecerá a partir otra vez ahora de esta situación de la COVID. Ya se produjo en el 2008 cuando el único sustento de la familia era únicamente la persona mayor, la que tenía una paga asegurada, con lo cual la familia indirectamente, pues con el buen hacer de que todos tenemos que colaborar, pues abusaban de esa paga de la persona. Eso se nos va a volver a plantear porque muchas familias otra vez van a quedar en el paro, con lo cual vamos a volver a esta situación. ¿Qué se hace? Pues trabajar con ellos. Es verdad que las personas mayores son vulnerables, pero también desde un punto de vista, muchas veces desde la propia vergüenza, o sea, sentirse vulnerados por la propia familia. Yo creo que a esto a nadie le gusta, ¿no? Entonces, aflorar estas situaciones es muy difícil. Entonces, las personas mayores no acostumbran a denunciar. Son o personas del entorno que a través de instituciones o la persona a veces, la propia persona de la entidad bancaria que ve que se está produciendo una situación de este tipo, la que lo alerta. Si no, la propia persona mayor no es. Existen proyectos, programas dirigidos a los mayores de atención y de protección, desde proyectos de soledad. Cruz Roja tiene muchísimos proyectos de atención a las personas mayores, desde proyectos de protección de la soledad, desde proyectos de alimentos, detectar el abuso, el maltrato. Nosotros más que maltrato solemos utilizar la palabra buen trato, porque partimos ya que no es un tema del maltrato, sino que nos tenemos que dirigir a ellos, los tenemos que tratar desde la perspectiva del buen trato. Entonces, bueno, soluciones hay, el problema es que es complicado trabajar muchas veces con ellos. Relacionado con lo anterior, pero una pregunta genérica, Soles dice, ¿cuál ustedes creen que será el impacto de la víctima de violencia familiar en la decisión de interponer o no una denuncia al tener al maltratador todo el tiempo en casa? ¿Me puede repetir la pregunta? Voy. Sí. Bueno, el resumen era, me imagino que también iba, ¿no?, en clave de reflexión, ¿no?, el impacto, ¿no?, que puede tener para una víctima la decisión de denunciar cuando está en una situación de confinamiento y que obviamente, ¿no?, pues convive, ¿no?, con el maltratador, ¿no?, en esos momentos. Claro, yo aquí lo que creo que va a pasar, ¿vale? Y uniéndolo con una pregunta que he leído antes en el chat, ¿no?, de Enrique, ¿no? Claro, cuando se acabe la situación de confinamiento es donde veremos realmente todos los efectos de este confinamiento. Ahora estamos hablando con unos datos extraídos de 15 días, que se han hecho una comparativa del año anterior. Llevamos 6 semanas, estamos por la 6ª semana de confinamiento y los datos son de 15 días. No sabemos cuánto va a durar todo esto. Ya estamos viendo que están incrementando solo las llamadas. Están incrementando. Veremos luego, cuando la gente pueda circular con más o menos normalidad, cuál es el efecto de todo esto. No solo el efecto a nivel jurídico, sino el efecto a nivel psicológico, qué impacto ha tenido todo esto. Yo pienso que después de esto habrá que replantearse muchas cosas.
que hacer incluso estudios para ver, ¿no?, qué es esto, ¿no? Y si se puede volver a repetir una situación como la que acabamos de vivir por otras circunstancias, cómo poder abordarlas, ¿no? Porque esto va a marcar un cambio a la hora de hacer una intervención con todos los agentes, ¿no? Entonces, claro, se prevé un aumento igual que se prevé en diferentes momentos del año, como por ejemplo el aumento que hay después del periodo vacacional de verano o el periodo vacacional de Navidades. Claro, ¿qué pasa? Estamos en un tiempo mayor, estamos por la 6ª semana, con lo cual el aumento puede ser, conforme vayan pasando las semanas, más exponencial. Habrá que ir viéndolo y habrá que hacer estudios luego para ver cómo se refleja todo esto, ¿no? Sí. Completando, Dime. es decir, completando lo que dice Aina, nosotros desde el Servicio de Atención a la Víctima hemos notado un incremento. Pensábamos que el número de llamadas nos disminuiría por el hecho de que la situación, pues las personas estaban confinadas, con lo cual disminuirían una serie de consultas de determinados hechos ilícitos que se producen, pero el número de llamadas se ha mantenido, incluso aumentado. Y ya no solamente esto, sino que nos ha aumentado. Nosotros desde aquí no solamente gestionamos las llamadas, sino que muchas veces, dependiendo de la situación, activamos servicios de urgencia y activamos desde lo que puede ser el 112 en caso de una situación de riesgo, porque dentro del domicilio se está produciendo pues algún tipo de agresión, etcétera, o en este caso lo que sí que hemos notado es un aumento en lo que va de este mes aproximadamente de activaciones al 061 por personas que llaman a raíz de una situación que tienen pues de violencia de género, etcétera, que arrastran, pero con tendencias de suicidas, o sea, de situaciones de personas que se encuentran en un momento de extrema vulnerabilidad, en un extremo de que lo que quieren hacer es cometer contra su propia vida, ¿no? Y nos llaman en momentos que ya no pueden más y desde aquí activamos. Y hemos notado un incremento de llamadas de este tipo que han necesitado la activación, con lo cual el hecho de la victimización va a ir en aumento y de manera exponencial, como comenta Aina. Sí, sí, ¿no? Y además, justamente ayer estuve asistiendo a un webinar, pero en Italia, y apuntaban una idea que iba en la línea de lo que también decía Aina, que me parece muy interesante decirlo, ¿no? Y es que estamos pensando en la victimización en el confinamiento, y de esto va, ¿no?, el seminario que estamos planteando hoy, porque la situación de confinamiento y de encierro, ¿no?, pues genera una idiosincrasia propia, pero planteaba que esta situación se va a extender más allá de lo que es el confinamiento. Es decir, hay factores de riesgo que van a seguir estando. No soy psicóloga, pero habrá mucho síndrome de estrés postraumático también. Es decir, habrá una serie de cambios en todos nosotros que provocará que quizás debamos plantearnos, ¿no?, estrategias de prevención, de detección y de asistencia, no durante estos días o estas semanas, sino quizás de plazo de 1 año, de 2 años, ¿no?, hasta que todo esto, y sin esperar, ¿no?, una nueva pandemia, pues se suavice. No tenemos ya mucho tiempo, no sé si quiere intervenir Josep María Tamarit, que es el presidente de la Sociedad Catalana de Victimología, me está avisando diciendo que quiere hablar. Cuando quiera puede entrar, activar micro, cámara. Nada, simplemente para agradecer a todas las ponentes que hayan estado dispuestas para este webinar que hemos organizado en muy poco tiempo. No ha sido nada fácil, pero éramos conscientes de que tenemos una situación que nos exige a todos pues actuar con rapidez para dar respuesta a unas circunstancias que son absolutamente nuevas, inéditas. No nos podíamos imaginar hacía unos días que pudiéramos estar pasando esto. Y yo creo que es importante hacerlo desde el enfoque de que tenemos un problema de salud pública, que es un problema muy grave, pero en el que no solo debemos tener en cuenta el problema generado por el COVID, sino el problema que nos ha generado la respuesta al COVID. Y eso es lo que precisamente hemos puesto hoy sobre la mesa. O sea, la victimización es un problema de salud pública. La victimización de menores, la victimización de ancianos, la victimización de otros colectivos que están en situación de riesgo, sobre todo los que están en situación de mayor riesgo y que no son capaces de defenderse por sí mismos, es un problema de salud pública. Lamentablemente,
el Gobierno no ha sabido ponderar todos los aspectos de la salud pública. Se han tomado una serie de decisiones que cada vez se está mostrando hasta qué punto han sido irresponsables, han sido temerarias, e incluso yo personalmente no salgo de mi asombro cuando acabo de ver, y no sé si esto merecería algún comentario por parte de alguna de vosotras, que la última noticia es un poco pues, para llegar a una situación de cada día peor, ¿no? Si es que fuera posible. Por ejemplo, que se diga que los menores ahora resulta que pueden salir, pero solo pueden salir a acompañar a alguien que va a comprar. O sea, ¿eso está pensado en el interés del menor o en el interés de quién? Que el menor pueda salir de casa para ir a un supermercado y no para ir a pasear por la calle. O sea, ¿hay alguien con algo de sensatez y de sentido común a la hora de tomar decisiones? O sea, realmente yo estoy muy preocupado por lo que nos estamos jugando en términos de derechos, de libertades, de salud pública y todo lo que está en juego, que son muchas cosas. Estamos en un clima en el que la sociedad está muy atemorizada, pero solo pone el foco en uno de los aspectos de los riesgos que tenemos delante. Y bueno, yo creo que ha estado bien que aquí hayamos podido poner el foco también en lo que nosotros podemos hacer desde nuestra perspectiva como profesionales, como académicos. Y solo una cosa quería decir, perdón, para no alargarme más. Begoña luego se ha paliado un poco, pero el ruido que se oía era precisamente porque estaba en el centro de atención, ¿no? Luego lo ha dicho y bueno, me hubiera gustado que hubiera explicado un poco que también en el sentido que lo hubiéramos invitado, pues el servicio telemático de atención a víctimas, que es un recurso realmente en estos momentos que es muy importante que pueda ser divulgado. Y no sé si le ha quedado algo por decir, de cuáles son las necesidades a las que están tratando de dar respuesta a estos días. Muchas gracias a todos y muchas gracias a todos por seguirlo. Bien. Adelante, Begoña. ¿Sí? Ahora sí. Digo que en el servicio telemático de atención a la víctima, la verdad es que uno de los datos que tenemos es que el número de personas que llaman mayores es muy bajo. La incidencia de llamadas está en esa franja de adulto media que podríamos poner entre los 25 y los 60 años. Personas mayores llaman poca, que es lo que decía antes, la visibilización del maltrato o de la victimización en ellos es muy leve. Entonces, no tenemos unos datos estadísticos, y menos en estos momentos, en referencia a lo que es el confinamiento, que podamos de alguna manera demostrarlo. Sí que sabemos de voz, porque nos llaman por teléfono personas diciéndonos de que ha venido una persona vestida de Cruz Roja al domicilio, que se ha presentado un médico, que alguien le ha venido y le ha querido hacer un cambio en el domicilio. O sea, llaman a Cruz Roja, en este caso más que al teléfono de atención a la víctima, como punto para contrastar determinadas informaciones. La pena es que aquí no tenemos una estadística, pero bueno, si nos lo proponemos hacer un observatorio de esto, no sería feo. No, seguro que nos daba mucha información. Vamos a hacerla. Pues ya nos pasamos de la hora, siento muchísimo no poder transmitir todas las preguntas que se han hecho. El chat es muy enriquecedor también con todas las aportaciones de todos ustedes. Agradecer nuevamente tanto a la asistencia como a las ponencias y sobre todo a las ponencias, porque sin ellas esto no sería posible. Y nada más, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros.